Hola a todos, espero que aprecien mi look de 1940. Estaba pensando hacer una reseña, como generalmente las hago, sobre Memorias de un ex nazi de David Saavedra. Pero me di cuenta que en realidad había tantas cosas que yo quería hablar sobre lo importante y lo enriquecedor que es este libro, que no entran dentro de lo que generalmente hago cuando hago una reseña, es decir, los puntos generales de personajes, bla, 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 que obviamente se prestan más a ficción. Así que en este caso simplemente voy a dejar una que otra crítica, supongo, la importancia que ha tenido para mí y la que creo que puede tener para el mundo. Tal vez suene un poco dramático, pero no estoy segura y no puedo, supongo que realmente no puedo asegurar que él sea el primer teórico en pensar de esta forma todas las formas de radicalismo juntas. Bueno, no quiero adelantarme demasiado, así que les voy a introducir a David Saavedra, si no saben quién es. Si sí saben quién es, probablemente lo conocen por una serie de entrevistas que le hizo el youtuber español Jordi Wild. David Saavedra también es español y básicamente está contando en estas dos entrevistas principales, en total son como de 9 horas, cada una es como de 4 horas y media. Está contando su experiencia y sus reflexiones sobre su tiempo militando en un partido nazi de España. Digamos que lo encontré casi por casualidad porque estaba buscando entrevistas o videos sobre Philipp Schlaffer, a quien mencioné en el video anterior. También mencioné a David Saavedra en el video anterior, ahora que lo pienso, pero Philipp Schlaffer es también un conocido ex nazi, pero él es alemán. Y parece para mí que tiene una experiencia tiene una experiencia parecida, pero los dos parecen tener un acercamiento distinto en cómo racionalizan su radicalización. Y la forma de David Saavedra es un poco más compleja. De hecho, cuando comencé a escuchar o a ver las entrevistas, lo que fue difícil de digerir para mí al inicio, pero que terminó siendo precisamente lo que me atrajo a escuchar más de él, es el hecho de que no empezó y en ningún momento realmente hay como un discurso como de arrepentimiento o hay como una carga, digamos, moral, puramente moral, sobre la persona que él fue. Ni hubo realmente un rompimiento tajante entre cuando dejó de ser nazi. De hecho, él explica como un proceso muy complicado y es como el punto precisamente de las entrevistas, además del libro, que en realidad mi principal crítica al libro, en realidad lo escuché como audiolibro, es que parece que es un poco monótono a veces cuando habla. Tal vez lo estaba muy concentrado en cómo pronunciar las cosas bien y decir todo precisamente como lo quería decir, pero se olvidó como de esa parte emocional, porque en sus entrevistas realmente te das cuenta de que él, digo, si digamos lo tiene como pensado, obviamente tiene todo lo que dice, tiene como cierta carga emocional para él, ¿no? Porque tiene que ver con cómo vivió y cómo fue su vida durante la mayor parte de su juventud, o por lo menos desde que él tenía unos 15 años hasta que tenía unos 20, no, hasta que tenía unos 35 si no me equivoco. Digo, yo obviamente no pasé por un proceso equivalente, pero hay cosas, siempre hay algo en lo que uno como que se puede identificar con el otro. Yo hablé con él, tuvimos como una conversación muy corta en Instagram y le dije, básicamente le quería hacer saber lo impactante que había sido su obra para mí. Y no su obra solamente libros, sino sus entrevistas, sus videos. Tal vez me estoy adelantando mucho. Déjenme explicarles básicamente el libro. La mayor parte del libro es sobre su vida militando en estas organizaciones, en estos grupos, cómo entró, lo que le llamó la atención al inicio, cómo comenzó a salirse y digamos un poco de su vida actual y cómo le da sentido a todo eso y digamos la forma en la que teoriza en general sobre la radicalización. Él comienza hablando sobre cuando era adolescente y vio por primera vez un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Él dice que es algo muy significativo que su padre le respondió. Él le preguntó a su padre quién es ese, ¿no? Porque él veía como una imagen tan impactante, tan fuerte, tan poderosa, digamos, del ejército
alemán. Obviamente tenía curiosidad sobre quién era, qué eran esas personas, qué significaba todo esto. Y le pregunta a su padre quién era, es decir, Hitler. Y su padre le responde que solo era un loco. Obviamente los adolescentes, los niños y los adolescentes siempre tienen como cierta curiosidad del mundo. Y pues tontos no son, es decir, ellos saben que si puedes dirigir un país no puede ser tan tonto no puede ser. Lo que es muy significativo aquí es que él comenzó a investigar más, pero las dudas que surgían sobre qué había hecho realmente Alemania, es decir, en torno a, digamos, crímenes de guerra, por ejemplo, esas dudas que surgían, a veces las personas a su alrededor, cuando él todavía era adolescente, incluyendo profesores, incluyendo adultos en su vida, respondían con cierto desdén, es decir, digamos, dudando de sus intenciones y básicamente percibiéndolo como si él ya fuera un nazi por hacer esas preguntas, básicamente, cuando en realidad no puede ser un nazi a los 15 años, a los 16 años, a los 17 años, no eres un nazi a esa edad, solo eres pues un adolescente que tiene preguntas. Y de hecho es como una clase de foreshadowing, porque esas reacciones a los cuestionamientos son precisamente lo que hace que él entre de lleno, digamos, a esas discusiones con personas que ya estaban radicalizadas y que ya negaban el holocausto, que ya tenían esta idea muy específica sobre que los judíos controlan el mundo y esto y aquello. Y como con estas personas se sentía aceptado o sentía que él pertenecía o podía pertenecer, tiene sentido que él y otras personas, sobre todo en la misma situación, se hayan sentido atraídos por esa comunidad. Sobre todo en una etapa en la que uno está comenzando a desarrollar su identidad, a determinar a qué grupos pertenece. Lo que también recuerdo es algo, digamos, más cercano a lo que él vivió, no precisamente equivalente, pero pues yo sí tuve, digamos, como una fase en la que estaba como, no diría que obsesionada porque eso es como un término patológico, pero yo diría que estaba muy interesada, tal vez más de lo normal, en la Segunda Guerra. Y en esos años, digamos, tenía unos 11, 12, y lo recuerdo porque pues ya había pasado la pubertad, pero algo como muy reciente. Y pues yo tenía curiosidad sobre exactamente qué ideas tenían estas personas, los nazis, y por qué las tenían. Digamos, cómo es que racionalizaban lo que ellos pensaban. Porque para un adulto, sobre todo en la actualidad, parece algo muy absurdo. Pero cuando uno es más joven, uno se acerca a las cosas con más curiosidad que juicio. Y es una de las cosas que tal vez es más lamentable, digamos, perder mientras uno crece. Y por fortuna, nadie a mi alrededor se escandalizó cuando yo comencé a manifestar ese interés. Y eso también me hizo pensar en cómo pudo haber sido mi vida si hubiera recibido como desaprobación. Posiblemente sí me hubiera adentrado más en esos foros como Stormfront, que cuando yo era pequeña y comencé a, digamos, navegar por el internet, pues ya existía, obviamente, cuando yo estaba pequeña ya existía YouTube, ya existían muchas redes sociales y definitivamente existía Stormfront. Lo que es gracioso de alguna forma y más que nada lamentable es que en la actualidad ni siquiera necesitas Stormfront, es decir, solo puedes ir a Twitter y lees básicamente el mismo tipo de cosas. Es interesante pensar en qué tanto de lo que nosotros pensamos realmente es cuestión de voluntad, es decir, o cuestión de libre albedrío, para ser más específica. Tal vez ciertos aspectos de nuestras ideas o de cómo llegamos a esas ideas son en realidad el resultado de condiciones, el resultado de haber vivido ciertas cosas y darle cierto sentido. Y uno puede decir, bueno, pero es que también la forma en la que le damos sentido a las cosas es algo más o menos voluntario, pero eso también es algo que es parte de esas ideas anteriores. Es decir, uno puede decir, como ya tienes ciertas ideas, estás condicionado a que ciertas experiencias o cierto conocimiento, ideas o datos que vienen a ti, llegan a tu mente de alguna forma, tú los ves bajo ese lente. Y eso es algo que David Saavedra dice varias veces en su libro, que
es como lo que caracteriza, una de las cosas que caracteriza a la burbuja es precisamente que todo entra bajo esa lógica misma, que todo debe encajar en esa misma lógica. En vez de adaptar las ideas al mundo, uno adapta el mundo a las ideas de uno. Una de las cosas que advertí de alguna forma en mi video anterior y que fue también mencionada en su audiolibro es que la estética tiene cierto rol en lo atractivo que parecen estas ideas. Y tal vez suene muy ridículo pensándolo como por primera vez, digamos. Pero él menciona que en realidad había cosas que inicialmente se le hicieron atractivas sobre los nazis en términos estéticos, es decir, la forma, por ejemplo, en la que son retratados en esta película, el triunfo de la voluntad. No sé si mencionó los uniformes, pero en mi caso es como yo estudio en historia de la moda. Pues eso es a lo que yo iría inicialmente, ¿no? Y es lo que mencioné en el video pasado. Y estoy segura que otra gente lo ha dicho, que esos uniformes están diseñados de tal forma que causan cierta impresión. Es decir, nada de eso es accidental. Y yo creo que las personas sí tenemos una asociación entre lo que nos parece bello, lo que nos parece estético y lo que creemos bueno en términos puramente morales, tal vez. De hecho, hay un momento muy interesante es solamente como algo mencionado, pero es como creo que tiene cierta importancia. David Saavedra, de hecho, dice o admite, por ponerlo de cierta forma, que hasta la actualidad tiene como una preferencia por las mujeres que parecen más arias, es decir, que son más nórdicas, digo, tienen los ojos azules, son rubias, etc. Yo dudo que esa preferencia estética sea accidental, que no tenga ninguna relación con su pasado ideológico, digamos. Yo creo que las personas a veces queremos, o una parte de nuestra mente quiere conectar lo que nos parece estético con lo que nos parece moral. Algo interesante que él dice sobre sus primeros años, cuando todavía no estaba realmente metido a ningún grupo particular, es que dice que en Stormfront había una sección, y es verdad, yo pues lo vi en ese momento también, más o menos yo creo que en esos mismos años, bueno, no es en esos mismos años, en realidad yo fui bastante después, lo vi, pero es verdad, yo recuerdo que Stormfront tenía una sección que era como para América Latina. Y yo recuerdo que le di clic porque me da curiosidad cómo es que alguien va a ser latinoamericano y va a tener esas ideas nazis, ¿no? Obviamente yo sé que hay gente latinoamericana blanca porque pues yo soy una de esas personas, pero es extraño si lo piensas, ¿no? Porque la idea a veces es algo un poco paradójico, porque la idea es como, bueno, estas personas blancas pues son indígenas de a Europa, entonces obviamente quieren sacar a las personas que no son blancas porque ellos no son de allí, etc. Pero ¿cómo justificas eso en América Latina? Donde la gente, pues los blancos ahí son los que son descendientes de inmigrantes. Entonces, ¿no sería como un poco hipócrita de tu parte? ¿Tú crees, generalmente hay como una lógica de que cada persona, los países, digamos, las naciones-estado tienen que ser como racialmente homogéneos y tener como esa separación étnica, racial entre ellos? Entonces es como, este país debe ser blanco y toda la gente que no es blanca debe estar en ese otro país, etc. Tal vez no estoy tan familiarizada con, obviamente hay un montón de teorías distintas que vienen de distintas grupos específicos y seguramente tienen como ideas ligeramente distintas sobre los países, sobre los grupos, etc. Pero es una idea, esa idea de tener como un etnoestado, es algo que sí parece ser bastante común entre estas ideas. El punto es que David Saavedra de hecho dice que los latinoamericanos comúnmente eran los más extremistas y los que mostraban más odio. Lo que es de alguna forma también interesante es que él mismo en esos momentos hubiera dicho que cuando ya estaba adentrado y estaba completamente convencido de las ideas que tenía, él mismo hubiera dicho que no era racista, que no era misógino ni nada por el estilo. En su lógica o en la lógica de este grupo tiene sentido, es decir, lo que ellos piensan es que, digo, esto es algo como un poco difícil de digerir en la actualidad, pero pensemos que, o asumamos que las personas creen cosas que creen porque genuinamente piensan que es lo mejor.
Y yo es algo que también he estado pensando en los últimos días, digo, con leer este libro. Cuando uno se enfrenta, o por lo menos cuando yo me enfrento a ideas que me parecen tan absurdas, tan ilógicas, o incluso moralmente cuestionables, mi primer instinto, digamos, es pensar, no creo que esas personas genuinamente crean esto. Yo creo que simplemente se convencen a sí mismos de que lo creen porque es conveniente para ellos pensar esto. Pero estoy comenzando a volver a familiarizarme con la idea de que en realidad estas personas genuinamente creen lo que están diciendo y realmente creen no solamente que tienen razón, sino que tienen a la bondad de su lado, a la verdad de su lado, que ellos son los que defienden los valores y que defienden la belleza y la justicia y la verdad y todas las cosas buenas. Y esto me lleva a tal vez lo más significativo, como digamos el rompimiento más significativo con mis ideas pasadas, que es la idea de cómo lidiar con estas personas que tienen ideas distintas, ¿no? Y con ideas distintas digo neonazis, básicamente. Por ejemplo, en lugares como Twitter o Threads o lo que sea, que obviamente son lugares muy polarizados en internet, la gente muy comúnmente dice, hay que golpear a nazis, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y lo merecen porque pues son personas malas. Y yo siempre he sabido, digo, a mí siempre me ha parecido que pues no es algo muy productivo, pero no lo he visto en el pasado. No lo he visto necesariamente como algo, un problema moral, digo, como que, oh por Dios, ¿cómo vas a golpear a un nazi? Dios no se lo merece. Pero precisamente estos últimos días o esta última semana, con esta lectura y con realmente pensarla a fondo, y también con relacionarla con otros testimonios de ex nazis, incluso otros que no piensan precisamente o que no parecen precisamente darle la misma interpretación que David Saavedra le da. Por ejemplo, Philip Schlaffer sí dice que el odio se alimentaba a sí mismo por el odio de los demás, que cuando ellos eran confrontados por antifas, eso les decía que ellos tenían la verdad, porque esta gente violenta se enfrenta a ellos o es violenta con ellos. Eso les dice, miren, la gente que está contra nosotros son una bola de salvajes. Y además, ellos nos odian a nosotros. Entonces, obviamente, nosotros también los vamos a odiar de vuelta. Volviendo a pensar en esas experiencias de las que he hablado en ese video anterior, en las que menciono que las veces que interactué con neonazis, no precisamente en persona, bueno, sí, las dos en persona en realidad, en cierto modo. Y me hace pensar en el hecho de que yo, tal vez cierta parte, no fui realmente agresiva con ninguno de ellos dos en realidad. Aunque sí dejé de interactuar con ellos en cuanto me di cuenta de las ideas que tenían. Pero lo interesante es que yo me asumí de alguna forma odiada por ellos. Es decir, yo cuando me di cuenta de las ideas que ellos tenían, yo dije, ellos me van a odiar a mí también. De alguna forma tengo que adelantarme o simplemente dejar de interactuar con ellos sabiendo que me van a odiar. Es decir, teniendo esa certeza de que el otro me va a odiar. Y eso es precisamente lo que dice también David Saavedra, que no solamente agresiones físicas, sino las confrontaciones, los señalamientos, todas esas cosas que son personales o las burlas no hacen más que asegurarle a esa persona radicalizada que tiene razón, porque estas personas ni siquiera están desmantelando sus argumentos, solamente hacen los mismos comentarios y señalamientos de siempre, ¿no? En el caso de nosotros, los izquierdistas, solemos decir cosas como tú eres un racista, etc. Y pues puedes decir, uno puede argumentar, bueno, es que es cierto. Sí, pero pensemos en efectos prácticos, ¿no? No es productivo argumentar con nadie con señalamientos como eso. No voy a actuar como que yo nunca he dicho que nadie es racista, ni he calificado a nada de racista antes cuando lo he hecho en este mismo canal antes. Aunque siento que yo siempre he sido bastante cuidadosa de no referirme a una persona, a un individuo específico como racista, sino a ciertos actos o a ciertas ideas que obviamente ciertas personas van a tener. Pero no he dicho que esas personas son necesariamente racistas por tener las ideas o representar a las personas de cierta raza de cierta forma, en un libro, por ejemplo. Lo que pasa es que las personas obviamente son muy sensibles a ese término.
y se sienten muy a la defensa cuando esa palabra sale, porque la asociamos con cosas obviamente muy violentas y cosas que han hecho que el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, esté tan polarizada. Y precisamente quería mencionar un trabajo que hice ya en la licenciatura hace mucho, pero es algo, les digo, es una de esas cosas que uno aprende y que con el tiempo es como si lo fuera olvidando porque suceden más cosas y uno a veces se deja llevar por como un aspecto emocional, digamos. Pero yo hice un trabajo en una materia que se llama geopolítica. Estudié sociología, bueno, tengo una licenciatura en sociología y una maestría en historia. Y en la licenciatura hice un trabajo sobre el terrorismo islámico. Antes de haberlo hecho, yo tenía esa idea de que las personas, los islamistas, digamos radicales, terroristas, o que como quieran ponerlo, eran personas que venían como directamente del Medio Oriente y les habían lavado el cerebro diciéndoles que los occidentales eran así y así, y entonces iban a países occidentales a matar gente. Las cosas resultaron ser bastante distintas. En realidad parece que muchas, si no es que la mayoría de estas personas radicalizadas crecieron e incluso nacieron en el occidente, en estos países occidentales, bueno, países europeos, occidentales, digamos, incluyendo países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etc. Y fueron objeto no solamente de discriminación como tal, sino de simplemente un sentimiento de que no pertenecen a esa sociedad, porque son muchas veces considerados extranjeros en su propio país, pero en los países de origen de los padres o de los abuelos, de donde son realmente, por decirlo así, tampoco son considerados ciudadanos. Bueno, legalmente no son ciudadanos y tampoco son considerados como personas que realmente pertenecen a esos países. Entonces terminan siendo personas que culturalmente o socialmente son como apátridas. Por lo tanto, sienten ese rechazo de la sociedad y sienten que la sociedad de alguna forma los ha abandonado. Y no solamente que los ha abandonado, sino que la sociedad tiene algo que tiene que ser arreglado, que ellos pueden arreglar o que ellos pueden contribuir a arreglarla de alguna forma, es decir, sacrificándose a sí mismos por una causa. Algo muy parecido sucede con ataques terroristas también en países como Estados Unidos, de personas que aparentemente actúan solos pero con una clase de ideología de respaldo. Digamos, el estereotipado muchacho blanco estadounidense, que en el caso de los supremacistas blancos de Estados Unidos suele ser el caso, que si tienen esa radicalización del supremacismo blanco, bueno, del nacionalismo blanco, que sienten que la sociedad los ha apartado, los ha hecho a un lado, y el hecho, y sea real o no, eso es como algo aparte, porque la sensación o el sentimiento, el aislamiento que viene de eso es lo que es decisivo. Digamos que eso es como algo que nosotros alimentamos socialmente cuando hacemos a las personas a un lado, y nosotros a veces creemos que esas personas simplemente lo van a tomar y van a decir, bueno, es que yo lo merezco porque soy así y así. Eso nunca va a suceder. Tal vez entre los izquierdistas es difícil admitir que nosotros a veces tenemos una preocupación mayor por... Digamos que esta es una pregunta de las más fuertes que me hice a mí misma reflexionando sobre este libro, que es: ¿quieres mejorar realmente a la sociedad o quieres sentirte moralmente superior? Porque son cosas distintas. Si uno dice, sí, hay que matar nazis, bla, 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 tal vez te sientas moralmente superior. Pero ¿de qué forma estás contribuyendo al mundo? ¿Tú crees que si simplemente matáramos a todos los individuos que son nazis, poniendo de un lado todos los aspectos éticos de matar a alguien y todas las cosas que mencioné sobre que las opiniones no son completamente un resultado del libre albedrío, de la voluntad, poniendo eso de un lado, eso ni siquiera funcionaría para aplastar a esta ideología, sobre todo porque ellos obviamente se darían cuenta de que esto es una agresión contra ellos y lo tomarían como una evidencia de que el mundo está contra ellos y de que el poder lo tienen en realidad los judíos, etc. O sea, todo eso es tomado como una evidencia, y como también hay cierta victimización que sucede en estos círculos.
y que es muy fácil de crear esta victimización, cuando efectivamente estas personas son literalmente victimizadas. Y si es tal vez difícil para algunas personas sentir empatía o simpatía o sentirse mal por neonazis, porque nosotros los vemos con personas que son obviamente malas y por lo tanto no merecen esa consideración. Se supone que si tienes ese tipo de ideas, si eres un izquierdista, tú piensas que todas las personas tienen como cierta dignidad humana. Algo que le dije a David Saavedra cuando le envié un mensaje por Instagram es que precisamente había escuchado, y la verdad es que no recuerdo quién es el que lo dijo, y tal vez no era la primera persona en decirlo, pero una vez alguien, creo que era un grupo de Facebook, que dice algo así sobre, ¿saben por qué los testigos de Jehová, saben por qué los hacen ir de puerta en puerta? No es porque quieran convertir a personas con esa técnica, con ese método. En realidad lo hacen para que estas personas que van, es decir, los que ya son miembros, que los envían a hacer esto, se queden más convencidos aún de que pertenecen a esta organización, a los testigos de Jehová. Porque ven cómo las personas los rechazan o se burlan de ellos o los insultan o simplemente pues los ignoran. Y eso les dice que el mundo exterior nunca los va a aceptar, que el único lugar al que pueden pertenecer es a esa organización. También le mencioné un video que había visto yo hace ya varios años, en donde es una mujer que creo que fue su primer video que vi, así que no sabía mucho del contexto, pero era una mujer que está presentando básicamente la razón por la que no se consideraba feminista o no se hacía llamar feminista, a pesar de que hablaba de términos de género o de las mujeres. Ella estaba diciendo que cuando uno hace algo parte de su identidad, digo, eso es como mi paráfrasis de lo que dijo, pero dice que qué tal si algún día pues alcanzamos lo que queríamos y ya no necesitamos del feminismo. Entonces, ¿qué es ella? ¿O para qué se necesita el feminismo ahora? Pues hay dos opciones en esa situación. O pierdes una parte de tu identidad, lo cual es un proceso muy doloroso, que es precisamente lo que expone David Saavedra en su libro, o haces como que no te diste cuenta de que el mundo ha cambiado o que el mundo no va con tu paradigma y simplemente sigues como en esa negación, adaptas el mundo a tus ideas en vez de al revés. Y creo que esa es una de las razones por las que fue muy controversial, no necesariamente controversial, pero en esa segunda entrevista que hizo con Jordi Wild hay como una sección en donde Jordi comienza como a debatir con él sobre por qué él no se hace llamar o se le hace complicado eso de ya hacerse llamar ex-nazi, porque piensa que en realidad no es algo que pueda decir que ha superado, es decir, lo ha comparado la radicalización con adicciones, con el alcoholismo, por ejemplo, del que habla también en el libro, y ha dicho que de alguna forma es como las personas que son alcohólicas siempre son alcohólicas, aunque hayan estado sobrios por 20 años. El principal aporte que tiene este libro es que en estos momentos, específicamente en estos últimos años, se ha sentido aún más urgente, digamos, de lo normal. La forma en la que nosotros a veces respondemos a estos fenómenos, a las personas radicalizadas, no solamente neonazis, sino las personas que creen en teorías de conspiración, que creen que la Tierra es plana, cosas por el estilo, ideas que nos parecen ridículas a nosotros o que nos parecen dañinas a nosotros. La forma en la que respondemos a ellas es muy significativa y a veces nosotros empeoramos el problema con nuestras reacciones de burlarnos o de ser agresivos. Precisamente lo que es interesante en su proceso de salida de la burbuja, que es como le llama como a ese círculo radicalizado, es que cuando él comenzó a tener cualquier indicio de cuestionar a esas ideas, es decir, cuando él ya era un completo devoto nazi, su amigo le hace leer, no era El Capital de Marx, pero era otro libro de Marx, y él se da cuenta de que lo que había allí no era lo que él pensaba que iba a estar allí. Él pensaba que iba a decir, digo, eso es como una interpretación tal vez de lo que realmente dijo, pero según lo que otros nazis decían, lo que Marx decía era como, hay que feminizar a los hombres, acabar con la raza blanca. Digo, cosas que
los nazis suelen asociar con lo que llaman marxismo cultural, ¿no? Es decir, la homosexualidad, la igualdad de género, el antirracismo, cosas como esas, ¿no? Y se dio cuenta de que en realidad él simplemente estaba hablando de conceptos que explicaban vacíos que tenía su teoría, es decir, que tenía las teorías nazis, vacíos que tenían en el ámbito económico. Y que la teoría le ayudaba a explicar cosas que él no había entendido completamente antes. Pero lo importante aquí es que cuando él llega con estas ideas o con estos cuestionamientos, no importa lo sutil que haya sido, cuando llega con esos cuestionamientos con sus compañeros nazis y les hace esas preguntas o les dice, oye, es que yo leí el libro y Marx no dice nada de eso, de lo que nosotros pensamos o yo pensaba que decía. Ellos reaccionan de una forma equivalente, digamos, a como habían reaccionado las personas normales antes de que él se radicalizara. Lo cual, interesantemente, tiene precisamente el efecto que había tenido antes, pero del lado opuesto. Es decir, que ahora, como se siente rechazado por esas personas y ya no encaja ahí completamente, comienza a alejarse de ellos y comienza a acercarse una vez más o de vuelta, digamos, al mundo normal. Y comienza como a hablar, a asociarse con personas que piensan de forma distinta. Y yo sé que David Saavedra es muy crítico con la idea de que el fascismo no se cura leyendo. Y sé precisamente a qué se refiere cuando lo dice, porque él obviamente cuando era fascista pues leía muchísimo. Tal vez algunas personas que dicen esto a lo que se refieren específicamente no es a leer en general, sino a tener una lectura sobre distintas formas de pensar y de ver al mundo, y no solamente de pensar, sino formas de vivir. Es decir, pienso que es muy importante, algo que la lectura es algo muy significativo de la lectura, es que hace que nosotros podamos vivir experiencias de personas que no son como nosotros, y no solamente piensan de otra forma, sino que viven en otros países, que tienen otras ideas, otras religiones, digamos, son discapacitados, que son de razas distintas a nosotros, que no sé, que tienen otras experiencias en general sobre el mundo. Y efectivamente esa idea de que uno es nazi o fascista por ser ignorante es bastante peligrosa. Una de las cosas que él quiere dejar muy, muy en claro es que muchas de estas personas son en realidad muy cultas, son muy inteligentes y son buenas personas, lo cual tal vez choca mucho con mis ideas anteriores. Digo, cuando yo escuchaba antes a las personas decir, o en documentales, por ejemplo, decir, es que estas personas eran buenas pero hacían esto y aquello, o pensaban esto y aquello, yo siempre pensaba, bueno, más bien lo que quieres decir es, estas personas parecían buenas porque eran amables, porque tenían perros y los querían mucho, pero estoy comenzando a conciliarme, digamos, a reconciliarme tal vez con la idea de que en realidad tal vez sí eran buenas personas y simplemente tenían una forma tan cerrada y tan nublada de ver el mundo, que eso explica su versión, digamos, de la bondad y por qué estaban tan dispuestos a incluso cometer actos violentos para defender esa bondad, y de una forma incluso en la que el fin justifica los medios, porque él también dice que en general estas personas no eran violentas, pero sí hubo un punto que incluso los grupos que no eran violentos comenzaban a planear actos violentos para comenzar, digamos, una revolución o comenzar como ese proceso de esa idea como de expulsión de los inmigrantes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y esas son solo unas de las muchas cosas que, digamos, que he resignificado desde que comencé a... Bueno, comenzó obviamente desde que vi esas entrevistas, pero recientemente, como terminé de leer el libro, digamos que eso me dio una visión más completa de sus pensamientos, aunque al parecer, digo, lo más actualizado realmente son sus videos, porque él a veces dice que el libro como que hay cosas que quedan como desactualizadas. Más bien el libro tiene como una función un poco más autobiográfica, yo diría. Si quieres saber como la historia bien a bien, las entrevistas son más como para conocer su teoría, yo diría, sobre la radicalización. Y sus videos también, porque él también tiene un canal de YouTube que es su nombre, David Saavedra. Ahora les digo que pues no sé si realmente es la primera persona en teorizar de esta forma sobre la radicalización y asociarla como a la adicción o a las sectas, pero
como hice la comparación con los testigos de Jehová hace un rato, también le hicieron una entrevista, le hizo una entrevista a un youtuber que habla sobre sectas y efectivamente parece que tienen una lógica muy parecida. Los nazis tienen como una clase de día, ya ven cómo es, algunas sectas tienen como fin del mundo. Los nazis tienen algo más o menos equivalente en el cual hay como un día, un punto en el que la raza blanca se va a exterminar definitivamente, y eso es como algo que ellos digamos que están evitando con estas no solamente pues actividades digamos normales, sino pues las ideas más violentas también. Y lo que también es difícil para mí digerir, digamos, es que esas personas realmente creen que lo que están haciendo es por bondad, es decir, están defendiendo a su país, están defendiendo a su raza, a su gente, están defendiendo a la familia o a su familia o a los niños en el caso de QAnon, por ejemplo, que tienen como muchas teorías de conspiración sobre que hay grupos pedófilos como etcétera, etcétera, que hacen rituales satánicos y todo eso. Todo eso es algo, son cosas digamos que tienen una carga emocional muy fuerte y que uno quiere defender, uno piensa que está haciendo lo correcto al defenderlo. Y todas las evidencias que existan al contrario, es decir, a él para él en ese momento cuando él estaba radicalizado todavía no importaba cuántas veces le dieran evidencias de que existió o sucedió el holocausto, porque todas las evidencias siempre iban interpretadas como, bueno, es que la judería internacional creó estas evidencias, o fue como, digamos, estas son mentiras. Y lo que también es precisamente sobre eso, lo que también es muy importante es que cualquier mentira pequeña es usada como evidencia para respaldar estas ideas, porque lo que dicen es, y es algo que él cita varias veces, que le dijo un compañero suyo, al que llama Wotan88, le dice algo así como, mira, si están dispuestos a mentir sobre esto, algo pequeño, ¿sobre qué más nos estarán mintiendo? Sobre el holocausto, sobre los judíos, etcétera, etcétera. Interesantemente es también esa misma lógica la que lo hizo desradicalizarse, porque se dio cuenta de las pequeñas mentiras que también existían, o grandes mentiras que también existían en su mismo círculo. Entonces él dice, si me están mintiendo, si están exagerando, digamos, sobre esto, entonces, ¿qué tanto de esto realmente es mentira cuando uno se pone a verlo? Cuando tuve esas materias, recuerdo haber tenido algunas materias de teoría de la historia en licenciatura y además en la maestría en historia, obviamente. Y por supuesto que siempre lo tomé, es decir, como, bueno, esto es lo que determina como la seriedad científica de la historia, ¿no? O bueno, de los estudios históricos que nosotros hagamos, por eso necesitamos saber sobre teoría. Pero no me había caído el 20 de lo significativo que es para la sociedad en general, hasta que comencé a considerar estas cosas de la negación del holocausto, por ejemplo, que cualquier, digamos, cualquier exageración o cualquier cosa que es como lo más mínimo alejado de como lo más certero, digamos, lo más científico, es tomado como una evidencia de que todo es mentira. Y no importa lo mucho que los negacionistas del holocausto hagan sus propios estudios, que no tengan ninguna base real científica, que todo sea manipulado, que todo sea malinterpretado. Se supone que esa es la razón, digamos, por la que nosotros tenemos que estar encima, en el sentido de que nosotros no podemos permitirnos mentir, aunque ellos, por decirlo así, sí puedan hacerlo o sí se permitan a sí mismos mentir. Y regresando, digamos, a esa idea significativa que tuve sobre, ok, hay cosas que uno piensa que son moralmente mejores o necesarias, pero pensando en lo que es realmente práctico, no solamente plausible, no solamente legal, sino lo que realmente funciona para desradicalizar a las personas, para apaciguar esos movimientos, no es el combate directo. Una cosa más que olvidé mencionar cuando hice el video es que realmente me supongo que no hice muchas críticas como tal o cuestionamientos al libro, pero hay ciertas cosas que en realidad quedan, digamos, como al aire, incluso después de haber visto básicamente todos sus videos y entrevistas, o bueno, no básicamente todas, pero pues una gran parte, siento que a veces no hay es decir, él básicamente nos dice qué no hacer,
por ejemplo, cuando estamos interactuando con alguien radicalizado o cuando estamos interactuando con un niño, un adolescente que puede estar como en esa vía, ¿no? Como la estuvo él también. En la que estuvo él también, digo. Pero tampoco hay realmente una propuesta sobre qué es lo que sí deberíamos hacer. De hecho, si no me equivoco, en una que otra video o entrevista ha dicho directamente que la mayor parte de las personas radicalizadas son un caso perdido. Con otras palabras tal vez. Pero básicamente piensa o ha dicho que pues no es algo que uno pueda hacer realmente. Uno no puede desradicalizar a alguien más. Solo puedes hacerlo contigo mismo y ya. Y me hace pensar, y yo también lo he dicho en un comentario en un video de él, que es como las relaciones abusivas, ¿no? Que nadie puede sacarte de allí. Ustedes tal vez algunos de ustedes hayan experimentado tener una amistad que tenía una relación abusiva y te ibas alejando y te ibas alejando también en parte porque esa persona se iba alejando porque tú querías sacarla de allí y hacerla ver que no estaba feliz, que allí está bien, está mal, le hace daño, y esa persona a veces lo admitía y a veces se le hacía difícil admitirlo y hasta se ponía agresiva, digamos, hasta se ponía a la defensa cuando le hacías ver eso. Porque especialmente cuando lleva mucho tiempo en esa relación y cuando esa relación consume muchos aspectos de su vida, se vuelve una parte de su identidad. Entonces romper la relación es como perder una gran parte de su identidad, así como lo es perder una ideología a la que uno se había atado por mucho tiempo. Y de una forma parecida, nadie puede forzar a alguien por esa misma razón a salir de una relación abusiva. Solamente una persona, por su propia voluntad, puede realmente hacerlo y quedarse fuera. Otra cosa en la que también hace mucho énfasis es en la censura. Y de hecho este tema salió recientemente, se volvió un poco controversial en Threads y supongo que posiblemente Twitter, en Instagram, en lo que llaman BookTok o Bookstagram, es decir, la comunidad de personas que leen libros y hablan de ellos, ¿no? Y recientemente alguien publicó, de hecho pasó 2 veces, 2 personas distintas en este año, publicaron fotografías en Instagram, las 2 fueron en Instagram, de Mein Kampf junto con otros libros, digamos como más ligeros, y se volvió todo un asunto porque realmente había personas que reaccionaban de tal forma diciendo cosas como es que porque alguien leería Mein Kampf en primer lugar, que lo leas en primer lugar pues es un problema, es una señal. Se me hace difícil concordar con esa idea porque no creo que haya nada que esté mal necesariamente leer o que nosotros deberíamos prohibir leer. De hecho, Saavedra mismo dice que esa censura es precisamente lo que básicamente lo hizo como un libro legendario, que era como algo tabú, es decir, algo muy atractivo de esa forma y que lo hacía más deseable. Y al mismo tiempo creo que es saludable en general pensar que para nosotros saber que podemos criticar algo, deberíamos estar familiarizados con él. Obviamente hay una enorme diferencia entre haber leído Mein Kampf y decir que es tu libro favorito o algo así, pero el punto es que la censura termina siendo contraproducente y es una de esas mismas cosas de las que hablo sobre qué es lo que nos hace sentir moralmente superiores versus qué es lo que realmente tiene el efecto que nosotros buscamos. Y estoy segura de que muchas personas cuando ven ese tipo de ideas o racionalizaciones dicen es que tú eres un hippie que piensa que todo se va a resolver sin violencia. Pues llámenme hippie, pero la verdad es que estoy muy convencida de estas ideas y la verdad es que la evidencia realmente parece respaldarlo. Todas estas personas radicalizadas o desradicalizadas han dicho que la agresión de los otros grupos, de las personas normales o de los opuestos políticos, solamente los hacían más violentos o los hacían por lo menos más seguros en sus propias convicciones. Por eso hay muchas razones es que este libro es tan importante. Así que espero haberlos convencido de echarle un vistazo a su canal o a ese libro o a esas entrevistas con Jordi Wild que mencioné, que son, como dije, extremadamente enriquecedoras. Obviamente los comencé a ver más que nada por morbo, ¿no? Pero es que es algo que de verdad cambió la forma en la que veo muchas cosas.
y todavía lo estoy procesando justo ahora, mientras grabo este mismo video. Así que espero que esto les haya sido útil o entretenido o interesante de alguna forma. Y nos vemos en el próximo. Bye.